Bienvenidos a la Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy vamos a conversar sobre la desigualdad y para ello nos acompañan tres invitados. Roberto Villacreces, académico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, bienvenido. Gracias, Gustavo. Un cordial saludo a todos los amigos de Escuchas. Hans Oledispa, investigador económico y consultor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, muy buenas tardes al panel. Y nos acompaña también Miguel Echarte, profesor universitario. Gracias por venir a la Píldora Roja nuevamente. Gracias a ti, Gustavo, muy buenas tardes a todos los oyentes. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. El tema de la desigualdad material, casi siempre medida en torno al ingreso, es una de las principales preocupaciones a nivel mundial. Dentro del imaginario colectivo, los conceptos de pobreza y de desigualdad han terminado por fusionarse. En la Píldora Roja nos preguntamos por qué hay personas que parecen confundir la pobreza con la desigualdad de ingresos, ya que esto suele resultar en políticas públicas que promueven la redistribución de ingresos en lugar de reducir la pobreza. Históricamente, los liberales ganaron sus primeras batallas luchando por otro tipo de igualdad, la igualdad ante la ley. Quisiéramos saber en un minuto y de manera muy concreta, colocar como objetivo de la acción estatal la igualdad material implica de alguna forma violar la igualdad ante la ley. Sí, definitivamente desde mi punto de vista, ¿no? El buscar, el tratar de buscar y implementar políticas públicas en búsqueda de la igualdad material, indudablemente terminan conculcando derechos y este principio tan básico como es el de la igualdad ante la ley. El que todos tengan la capacidad de que no sean discriminados y que todos puedan acceder a las mismas a los mismos sistemas judiciales, la igualdad ante la ley, que es un principio que nosotros quienes creemos en la libertad lo venimos enarbolando durante mucho tiempo. Entonces, sí, definitivamente, violentar, tratar de buscar la igualdad material termina generando o violentando la libertad, en primer lugar, la libertad y justamente la igualdad ante la ley, que es el principio que nosotros debemos promover. Sí, efectivamente. Además, el único objetivo loable de conseguir en una sociedad es la igualdad ante la ley, pero no la igualdad de resultados, porque las personas tenemos distintas capacidades. Hay personas que se esfuerzan más que otras, que son capaces de generar bienestar para la sociedad en mayor medida que otros y por tanto los resultados deben ser diferentes. En todo caso, el Estado debe garantizar esa igualdad formal, pero no la igualdad material, que depende ya de las capacidades de cada persona. Y los países que han perseguido la igualdad material, lo que han conseguido es que todos sean pobres. Hay que distinguir entre pobreza y el objetivo de la desigualdad. El objetivo de una sociedad, pues evidentemente debe ser erradicar la pobreza, pero no perseguir una igualdad material que únicamente se puede lograr a costa del progreso económico. La desigualdad no es mala. Yo preferiría vivir en un país con mucha desigualdad, en donde nadie es pobre, a que en su lugar vivir en un país en donde no hay desigualdad porque todos son igualmente pobres o igualmente miserables. Por ese lado queda claro que entonces no es mala la desigualdad. Y respecto al cuestionamiento inicial de que esto, buscar la igualdad puede coartar de cierto modo la libertad, por supuesto que sí, mediante la ley. Por ejemplo, si quisiera el Estado a través de la ley que, por ejemplo, Roberto, que es muy desigual a mí, o yo que soy muy desigual a Roberto, fuéramos iguales, digamos, el Estado tendría que quitarle a Roberto para darme a mí, y estaríamos atentando contra los derechos de Roberto, por ejemplo. Entonces, ahí por ese lado es nocivo buscar la igualdad, y porque no es mala la desigualdad. Todas las sociedades son desiguales, incluso aquellas donde los políticos en el poder han prometido el paraíso en la tierra. Lo que realmente importa es la fuente de aquella desigualdad. Para abrir el debate me gustaría preguntarles, ¿acaso en el Ecuador los ricos prosperan porque se han dedicado a crear relaciones de clientelismo político o por el contrario, prosperan porque en base a resolver las necesidades de los consumidores en un ambiente competitivo? Bueno, se dan las dos situaciones, es decir, vivimos en una sociedad mixta donde hay vínculos contractuales, es decir, el mercado
y existe la posibilidad de que un empresario satisfaga las necesidades de los consumidores y se enriquezca. Evidentemente eso se da, y esa desigualdad no es negativa, porque se ha conseguido gracias a brindar servicios para la sociedad. De la misma forma que yo soy muy desigual con respecto a Bill Gates, porque mi productividad es muy inferior. Ahora, también es verdad que en Ecuador y en general en todos los países de nuestro entorno, pues desde hace muchas décadas, también se da el componente de vínculos hegemónicos, es decir, de la política es capaz de redistribuir la renta y de generar un juego de suma cero de ganadores y perdedores. Y en esa situación muchos empresarios buscan aliarse con el poder político para conseguir prebendas, pues ya sea a través de subvenciones, estableciendo aranceles para reducir la competencia, y ese enriquecimiento que se puede generar y que tiene esa causa, eso sí es muy negativo, porque no se basa en el mérito. Quizás ahí está digamos que la raíz de por qué la gente ve mal muchas veces al empresario, ¿no? Porque generalmente lo relaciona con esta persona que no tiene esa igualdad ante la ley, que es la que nosotros promovemos, sino que esta persona tiene privilegios. Que no tienen otro tipo de empresarios. Entonces se le dan contratos a ellos, se les da determinados beneficios, o se impide que un determinado producto ingrese al país porque perjudica a este empresario. Entonces son distintas formas en las cuales obviamente ellos obtienen un privilegio del gobierno, y obviamente eso es mal visto, obviamente por todos nosotros, incluso condenamos ese tipo de prácticas, pero también existen los empresarios, como bien dijo Miguel Ángel, empresarios que salen todos los días a tratar de satisfacer necesidades de la gente, hacer las cosas bien, trabajar duro para obtener un beneficio. Nuevamente, regresando al tema de la desigualdad no es mala, ¿no? Y te puedo dar algunos ejemplos, ¿no? El caso de China, que es el ejemplo, que es un ejemplo muy puntual, y el caso de Venezuela. El caso de China, en la década de los 70, China era un país donde había un alto índice de Gini, que es con la medida con la cual se evalúa la igualdad. Entonces tenían una alta igualdad. El 80% de la población eran iguales, pero todos pobres. Todos en la miseria. En la miseria, exactamente. Luego de la década de los 70, en el gobierno de Deng Xiaoping, se comienzan a introducir políticas liberalizadoras, economía de mercado, comienza a traerse inversión, y esto generó una gran desigualdad. Pero adicional a esta desigualdad, porque ahora hay súper ricos, el de Alibaba, los de Xiaomi, hay gente que tiene mucho dinero ahora en China, pero también hay una gran cantidad de gente que ha salido de la pobreza. Más de 600 millones de chinos dejaron de ser pobres en los últimos 30 años, y es justamente gracias a las políticas liberalizadoras que hicieron que exista más desigualdad. Por lo tanto, la desigualdad no es mala. Y ahora veamos el caso de Venezuela. Venezuela también, antes de la década de los 70, Venezuela era un país tremendamente desigual. Había súper ricos y gente pobre. Pero había una gran cantidad de clase media que vivía muy bien. Hoy por hoy, luego del gobierno nefasto de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, ahora tenemos un nivel de pobreza que bordea me atrevería a decir 60-70%. O sea, tenemos igualdad, pero miseria. Comer 3 veces al día hoy mismo en Venezuela es un privilegio. Exactamente. Entonces, un lujo. Yo creo que eso debe llamarnos a la reflexión. Sí, ojo que la tendencia mundial es salir de la pobreza. La gente durante los últimos 200 años, la pobreza era alrededor el 85% de las personas vivían con menos de $1, el equivalente a menos de $1 al mes, ¿verdad? Entonces, esa cifra hoy en día es alrededor del 20%. Entonces, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, las personas, el mundo, la tendencia es a salir de la pobreza. Se estima de que al final de este siglo ya prácticamente será cero. ¿Por qué? Gracias a los avances tecnológicos, los avances en materia comercial, y esto no se va a detener siempre y cuando se mantenga un ambiente de paz. O sea, porque por ejemplo las guerras podrían retrasar este proceso, y justamente, y aquí introduzco otro elemento a la mesa, al panel, que es el libre comercio. Entonces, a través del libre comercio se mantienen ciertas situaciones diplomáticas entre países que evitan la guerra y que de cierto modo retrasan el crecimiento económico y retrasan las salidas de la pobreza. Sí, bueno, efectivamente los ejemplos que ha comentado Hans son muy conocidos. Y en general en el este de Asia, pues eran países que hace 50 años
tenían una renta per cápita pues similar a lo que tienen los países del África subsahariana, y gracias a la apertura al capital extranjero, al libre mercado, pues han progresado mucho. Y en ese progreso, obviamente, cuando hay libertad se genera diversidad, no hay una sociedad homogénea, y por tanto unos son capaces de aprovechar sus habilidades mejor que los demás. Pero lo que se ha percibido es como hay un mayor progreso económico para todos, aunque unos progresen más que otros. Y de hecho, si observamos cómo el mundo se ha enriquecido en los últimos 200 años. De hecho, los pobres de ahora tienen una capacidad de consumo muy superior al que podía tener el Luis XIV en su Palacio de Versalles, porque no podía tener acceso a los bienes de los que hoy disfrutamos. Y obviamente la sociedad preindustrial era mucho más igualitaria que la sociedad actual, pero yo prefiero vivir, y supongo que todos nosotros, en una sociedad materialmente más próspera, aunque nuestra contribución no sea igual a la de otra persona, ¿no? Entonces, si el mundo va para mejor, ¿cuál es la obsesión de ciertas tendencias políticas con la desigualdad? ¿A qué se debe? Bueno, es básicamente mucho de esto se basa en la envidia, ¿no? El decir, bueno, tú tienes mucho dinero, vamos a quitarle, ¿no? Y conculcar con esto libertades, ¿no? Decirle, vamos a quitarle a Juan lo que le pertenece para darle a Pedro lo que no le pertenece. Entonces, viene mucho de la retórica política, mucho de querer obtener votos, por ejemplo, para los políticos. Qué bueno decirte, ¿sabes qué? Mira, le venden al pueblo decir, tú eres pobre porque él es rico, y yo le voy a quitar a él para darte a ti. Lo cual no es cierto, ¿no? Y nuevamente, si el objetivo, que es la igualdad material, en algún momento se llegase a concretar. Imaginemos que en estos momentos todo el mundo reparte toda la fortuna de Ecuador y comienza a repartir a cada persona por igual. Al final, después de 10 años, vamos a estar en una situación donde unos estarán mejor que otros nuevamente. Nuevamente la desigualdad va a ser, esto es como la parábola la parábola de los talentos. Hay unas personas que tienen talentos y habilidades que no tienen otras. El grado de inteligencia, etcétera. Entonces, el tratar de buscar la igualdad material es un contrasentido, porque terminas violentando libertades y derechos. Es una suerte de ingeniería social. Exactamente. Y eso termina generando igualdad, sí, pero todos hacia abajo, generando a un mundo en miseria, ¿no? Bueno, y ni siquiera igualdad, porque basta ver cómo vivían los burócratas del KGB en la Unión Soviética, cómo se genera una nomenclatura de políticos que están en el poder y toman las decisiones con respecto al pueblo llano. O sea, realmente tampoco hay ni siquiera igualdad. Es lo que se persigue, pero siempre va a haber unos cuantos políticos que se van a lucrar de esa situación, y eso ha pasado en todos los países comunistas, desde la Unión Soviética hasta Etiopía, y en Cuba, y en todos los países donde se ha intentado esta ideología, que es el comunismo, que es una ideología contra la propiedad privada y contra la diversidad humana, en definitiva, porque promueve un ideal que no se puede conseguir, que es utópico, que es la igualdad material, la igualdad de resultados. Lo que sí se puede conseguir es la igualdad ante la ley, que es muy diferente. Sí, de la mano de cómo se mete o por qué se mete este discurso de la desigualdad o la búsqueda de la igualdad, cómo se mete en el discurso político, me gustaría ilustrarlo con un ejemplo. Un chico de la calle en una ciudad grande que ha tenido que trabajar o trabaja desde los 10 años en la calle vendiendo alguna cosa así, digamos que precaria. Ve a los demás chicos de su edad en otra situación, los ve manejando vehículos de último modelo, los ve utilizando ropa que probablemente no se va a poder comprar nunca. Entonces, tal vez se pudiera poner a pensar este chico en qué pasa, porque estos chicos, porque hay niños de su misma edad que tienen ciertos lujos que él no tiene, ¿por qué existe esa desigualdad? Y ese mismo sentimiento o esa misma fijación que podría tener ese chico de la calle pasa en todas las escalas, le pasa a los profesionales, los abogados, a los doctores, gente de clase media alta, porque siempre habrá alguien con quien, digamos, se pudiera comparar materialmente. Entonces, y de esto de aquí se enganchan los políticos para decirle a las personas que vamos a buscar esa igualdad, digamos, que tanto te mereces, entre comillas, o lo que sea, pero digamos de ahí se enganchan los políticos básicamente en esa fijación que hay ante los bienes de los demás, a los bienes que los demás han conseguido por su producción o por su trabajo. Ahora, yo
quiero ser un poco políticamente incorrecto. Nosotros vivimos en Guayaquil, y Guayaquil, si ustedes salen a la calle, hoy es una ciudad que está en construcción, es decir, hay un montón de calles que están en reparación, hay un montón de obras en ejecución. Esto es dinero que se extrae de nuestros impuestos, y esto es de pronto dinero que está llevándose a algún grupo de contratistas allegados al poder político. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Este tipo de desigualdad, o sea, es decir, gente que se hace rica a través de contratos, a través de prebendas, sacándole impuestos a los demás. Bueno, pues, nuevamente, bien, vamos al tema el principio básico es la igualdad ante la ley. En primer lugar, esta persona no debería tener ningún privilegio. En teoría se debería licitar a un montón de empresas y la que hace la mejor propuesta es la que debería obtener el contrato. Pero lastimosamente tenemos ese sentimiento de que esta transparencia no es tal y que obviamente los contratos son dados a personas allegadas a quienes están en el poder político. Entonces eso y justamente ese sentimiento es lo que hace que mucha gente diga, no, pero estos empresarios que han venido obviamente ganándose el dinero que nosotros producimos y pagamos a través de los impuestos, y obviamente eso lo ven mal. Pero en general la mayoría, al menos yo creo que en el mundo donde la gente vive mejor es porque hay una mayor cantidad de empresas empresas privadas que son las que generan empleo. De hecho, en Ecuador, 9 de cada 10 empleos son provistos por el sector privado. Y eso es bueno, pues quiere decir que hay gente que está produciendo, que sale todos los días a buscar el sustento, tratando de satisfacer necesidades de la gente. No son estos empresarios con privilegios, sino son empresarios que salen todos los días porque dicen, yo quiero satisfacer tus necesidades y obviamente obtener una ganancia a través de esto. Pero bueno, hablamos, por ejemplo, de igualdad ante la ley. Y hablamos también de empresarios que tienen privilegios. Y digamos, estos privilegios no necesariamente son solamente contratos, son de pronto barreras contra la competencia. Exacto. Son cuestiones arancelarias. Lo vemos todos los días. Y, como tú dices, son cosas que vemos todos los días. O sea, pero tal vez será una mayoría o una minoría ese grupo de empresarios con ciertos privilegios estatales. Es decir, en el Ecuador existe la percepción de que hay gente que se hace muy rica a través de esos privilegios. Y de pronto es un puñado de personas. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí vemos cómo se concentra el beneficio en estos grupos de empresarios y de políticos que están coaligados, y el coste queda diluido entre toda la sociedad y a veces queda oculto. Así es. Entonces no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando las obras que comentaba Gustavo, lo percibimos como algo positivo. Qué bueno que están haciendo la obra, qué bueno que el Estado invirtió en algún sector. Pero como diría Bastiat, no nos estamos fijando de que ese gasto público está detrayendo inversión privada, porque si esa obra no se construyese y los impuestos fuesen más bajos, pues la capacidad de los empresarios para contratar empleados y generar nuevos proyectos sería mayor. Ahora, yo insisto en esto porque, por ejemplo, en Guayaquil vemos que son calles en perfecto estado, o por lo menos en muy buen estado, que se rompen para volverse a hacer. Entonces, bueno, esto genera la corrupción. Esto genera una serie de incentivos que me parecen como la ventana rota de Keynes, más o menos. Así es, como la ventana rota de Keynes. Esto me genera muchas sospechas, digamos. Y es un tema también cultural, porque siempre queda a mí me molesta cuando escucho a alguien decir, bueno, pero hace obras, ¿no? Entonces, como que estamos con ese un tema cultural, aplaudiendo ese tipo de actitudes donde obviamente tú te haces rico porque tienes el contacto, tienes la persona con la cual tú puedes. Entonces, ese tipo de cosas obviamente hay que condenarlas. Y precisamente para tratar de combatir esto es que tenemos que pensar en una sociedad con menos Estado, de que las obras sean mucho más, que las cosas se realicen a través del ámbito privado y no del ámbito público. Por ejemplo, el gran éxito de Guayaquil, yo creo que mucho ha sido este tema de concesionar, crear fundaciones que se manejan de manera privada y obviamente tratan de, como quieren obtener algún tipo de beneficio, van a ser mucho más eficientes delegando a quién va a hacer determinada obra. Entonces, ese tipo de cosas son mucho más eficientes que un burócrata diciendo, sabes que tú vas a hacer tal obra y obviamente a dedo, ¿no? Y con una comisión de pronto. Exactamente, ¿no? Acá obviamente la empresa como tal o la fundación como tal quiere también obtener un beneficio y por lo tanto no va a despilfarrar el recurso que puede estar entrando a sus arcas, ¿no?
Entonces, ahí por ese lado, el tema de descentralización, el tema de concesionar a la empresa privada, yo creo que es una forma de combatir este tipo de privilegio que se le da a determinados empresarios. Sí, pero yo sí quisiera, digamos, también dejar a criterio también de los otros panelistas es, por ejemplo, el caso concreto de telecomunicaciones aquí en Ecuador. Se habla de que hay altísimas barreras de entrada y prácticamente tenemos un oligopolio aquí en el país, ¿no? Concretamente Claro y Movistar, ¿verdad? Y son grupos empresariales muy grandes, son gerentes que ganan mucho dinero, incluso personas jóvenes profesionales que se integran a las filas recién en su primer trabajo también ganan un sueldo relativamente un poquito mayor que el promedio del mercado. Entonces, pero aquí nuevamente sí, son empleos privados, pero tal vez sí tienen ciertos beneficios públicos y tal vez eso contribuye en cierto modo para la desigualdad, pero nuevamente esto no se da por el capitalismo en sí o por las transacciones comerciales, se da porque hay una distorsión a través de las leyes, a través de prebendas públicas que hacen que incluso las actividades digamos nobles como la creación de empresas y la creación de empleo, la actividad empresarial, al final del día se traduzcan en beneficios y en millonarias sumas de dineros para personas únicamente por tener los contactos políticos. Sí, de hecho, bueno, es lo que comentábamos, parte del coste oculto de la regulación que alguna vez se ha tratado en estos círculos y que no solo se refiere al tiempo que supone la burocracia, sino lo que comenta Hans, de que no nos damos cuenta cómo establecer privilegios como, por ejemplo, aranceles o barreras no arancelarias, pero que dificultan la entrada de empresas al país, hacen que también ciertos empresarios se enriquezcan a costa de los demás y que los ciudadanos tengamos que pagar precios más altos por los productos que importamos. Es decir, de alguna forma... Es impresionante eso de los productos, por ejemplo, perdona que te interrumpa, los carros, Miguel, por ejemplo, que vienen de Estados Unidos son los automóviles, los electrodomésticos, la tecnología, o sea, si tú cruzas la frontera a cualquiera de los dos países vecinos, la diferencia es abismal. Sí. Y eso violenta el principio de igualdad ante la ley, pues, ¿no? ¿Por qué un producto que es importado tiene que pagar más aranceles, más impuestos, solo por el hecho de pertenecer a determinado país? Solo fue hecho por una fábrica en Italia, una fábrica en Alemania. Ningún producto se hace en un solo país, exacto, porque todo está globalizado. También, esa es otra. Pero decimos, bueno, es preferible traer para dar empleo a las empresas nacionales. A las empresas nacionales que traigan las piezas, se las arme acá y se los venda a un precio mayor. Sí, pero ahora mira el ejemplo nefasto de lo que está pasando en Estados Unidos, que Donald Trump va a poner aranceles a los productos del acero. Y ya Europa empieza la guerra comercial, porque claro, el proteccionismo genera este tipo de consecuencias. Ya Europa está diciendo que va a poner aranceles a la importación de Harley Davidson y de las motos que se producen en Estados Unidos. Es decir, al final es un arma de doble filo que solo puede conseguir ventaja a muy corto plazo, pero a costa de generar un problema muy grande. Claro, y el principal perjudicado es el ciudadano, el consumidor final, que el que termina pagando todas las consecuencias y reduciendo su nivel de vida, su poder adquisitivo y sus posibilidades de prosperidad mediante estos elevados costos que se están produciendo, dándole prebendas o facilidades a ciertos pseudoempresarios. Sí, es muy importante distinguir la diferencia entre un empresario y un empresario, o sea, aquel que crea riqueza a través de acuerdos voluntarios, satisfaciendo necesidades, y aquel otro que se dedica a cortejar a políticos para obtener privilegios. Bien, por todo lo expuesto, podemos concluir que la desigualdad no es igual a pobreza. Es decir, luchar contra la desigualdad no implica acabar con la pobreza, así como luchar contra la pobreza no implica acabar con la desigualdad. Está claro que nuestra prioridad debe ser sacar a los pobres de la pobreza y no extender sus penurias. En esto hay que ser extremadamente claros. Por eso es muy importante desligar ambos conceptos para que los propagandistas del socialismo no nos sigan tomándonos el pelo. Esto ha sido todo por hoy. Amigos, gracias por acompañarnos esta tarde en la Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero en nuestros siguientes programas. Se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta el próximo lunes, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. El siguiente es un espacio publicitario, clasificación P.